estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Estamos viviendo la mejor etapa de nuestras vidas. Cada día nos sentamos en torno a la mesa o en el sillón frente a frente, ya sea que estemos los tres comiendo, ya sea que estemos los dos tomándonos un café, y esas son nuestras constantes reflexiones. Dios es bueno, Dios ha sido bueno con nosotros, Dios nos ha bendecido, Dios nos bendice, y no nos atrevemos, bueno, sí nos arriesgamos un poquito, a pensar todavía todo lo que Él pueda tener por delante para nosotros. Ahora, pienso, y por fe, y conociendo a mi Dios, que es tanto, que tenemos que pensar también en cómo dividirnos las bendiciones, por así decirlo. Dios no nos bendice para almacenar, y muchos almacenamos. Dios nos bendice para bendecir. El único propósito de bendecirnos a nosotros como sus hijos es para que nosotros, o facilitarnos en nuestra labor de ser la luz, de ser la sal, de ser la bendición para los demás. Cuando alguien no cumple con ese propósito, deja de ser luz, deja de ser sal, pierde lo salubre. Y cuando pierde la luz, esa capacidad de iluminar, cuando pierde la sal, esa capacidad, dice la Biblia que ya no sirve más para nada, más que para ser hollada o pisoteada de los hombres. Y evidentemente ninguno de nosotros quiere llegar a ese punto. Esa es la razón por la cual tenemos que estar cumpliendo nuestro propósito, cumpliendo nuestra misión y entregándonos a el prójimo. Y el día de hoy vamos a ir entonces, mis hermanos, al siguiente tema de la palabra, que dice los regalos o el dar. Normalmente esto lo vemos más para allá por noviembre, y si se nos pasó noviembre lo vemos en diciembre, pero la verdad es que esta es una enseñanza práctica que debemos tenerla presente durante todo el año, ejerciendo el deber y el privilegio de dar, o en una palabra, disfrutando la bendición de dar. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija por medio de su Santo Espíritu. Padre amado, gracias por todas sus bendiciones, y ahora suplicamos la de su Santo Espíritu en el entendimiento, Padre, del mensaje que usted tiene para nosotros hoy. En Cristo Jesús nuestro Señor se lo rogamos. Amén y amén. Muy bien. Cuando hablamos de dar, la verdad que no es un tema muy grato para muchos. Para algunos pocos sí, porque han descubierto la bendición, el privilegio, la felicidad o el gozo de dar. Hay quienes les gusta más experimentar el gozo de recibir. Hace no mucho tiempo, al menos durante el año, hemos visto dos oportunidades, la femenil en su última confraternidad, y también aquí nosotros, cómo es importante el dar, o qué tan importante es el dar. Cuando hablamos de dar, estamos hablando de un deber, estamos hablando de un privilegio, estamos hablando de una verdadera bendición, de no solo poder extender la mano para ayudar, para hacer algo por alguien, para darle algo a alguien, con todo el gozo que ello implica. Hay quienes han aprendido, y forma parte de nuestro comienzo como los bebés, que solamente tiran las manitos para pedir y dicen, gimme. Bueno, algunos no salen de esa etapa, se quedan como infantes, como bebés, que solamente quieren pedir, que solamente quieren recibir. Y lo cierto es que a lo largo de nuestras vidas Dios nos va bendiciendo, pero nos olvidamos de cuál es el propósito de ello. La Biblia, ¿qué nos dice? El punto de partida, el día de hoy, le he denominado una teología del dar, y aunque en esta podríamos ocupar muchos versículos, para esta solo vamos a ocupar uno. Y este se encuentra en Hechos capítulo 17, versículos 24 al 25. Y voy a leer lo que está en blanco. Dice, el Dios, que es uno solo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Usted puede leer silenciosamente lo que está en medio, pero yo voy a destacar lo que está en blanco. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ahí está, pero todo, absolutamente todo para comenzar bien. Dios, ese Dios, el único y verdadero, Él es el que da a todos vida, aliento y todas las cosas.
Eso quiere decir que nosotros estamos incluidos dentro de aquellos que son beneficiados por la generosidad, por el dar de todo bien de parte de nuestro Dios. Entonces cualquier persona, todos nosotros estamos bajo esa paraguas, bajo ese cobijo o abrigo. Por lo tanto nadie puede escapar de él diciendo: no, mi bien, mi bienestar proviene de otra parte. Todo lo que tenemos, todo lo que somos proviene de Dios. Esa es la piedra angular de este tema. ¿Y eso a qué tiene que llevarnos? Cuando hemos comprendido eso en un solo pasaje de 2 versículos que acabamos de leer, esto nos llevará a varias cosas. La primera de ellas que yo he destacado es a una gratitud humilde. No solo gratitud, sino también humilde o humildad. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 4 versículo 7? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermanos, la palabra del Señor nos recuerda a todos que todo lo que tenemos nos viene de Dios, de Él lo hemos recibido. Muchos de los inmigrantes o muchos de los que vienen de fuera, a unos les va bien, a otros no muy bien, y a algunos les va demasiado bien. Tan demasiado bien que no solo se olvidan de dónde vinieron, sino que se olvidan también de con quiénes llegaron o con quiénes comenzaron. Y nosotros no podemos ni debemos hacerlo. El enemigo va a encontrar siempre 1000 formas para hacerle creer a usted que lo que usted tiene es solamente el fruto de su esfuerzo, de su trabajo, y que por lo tanto no tiene por qué tener ni gratitud y mucho menos humildad. Y le hace el enemigo hacerle a usted creerse más o mejor que los demás, transformándole en una persona, puede ser orgullosa, vanidosa, y lo que es peor, puede ser hasta egoísta, ególatra, que no tiene la capacidad de simpatizar o de empatizar y por lo tanto de entender a los demás. Gratitud humilde. En primera carta a Timoteo capítulo 6 versículo 7, y todos estos, que son varios, nos van a recordar lo mismo. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Jugando y en serio nos recordamos mutuamente: nada nos vamos a llevar, nada nos vamos a llevar. Y yo le digo a mi esposa: yo te lo voy a dejar todo. Y dice: pues yo ni quiero todo ese cachorreo, me dice, de la oficina. Bueno, se lo voy a dejar entonces todo a mi hijo o a mis hijos. Lo cierto es, hermanos, una verdad que nosotros no debemos olvidar en ningún momento: nada nos vamos a llevar del mismo modo que con nada llegamos allí. Eso quiere decir que de todo lo que tengamos, de todo lo que podamos hacernos o incluso entre comillas acumular, debemos disponer en vida. Yo no sé cuál ha sido su experiencia, pero yo he tenido muchas malas experiencias cuando una pareja o cuando uno y luego el otro parte a la presencia del Señor, y lo poco y nada que lograron tener en vida es motivo de discordia, de mucha, pero de mucha discordia. Y todos los que habrán visto una situación similar sabrán a qué me estoy refiriendo, y especialmente si no hubo algún testamento. Esa es la razón por la cual hay que disponer mientras se pueda disponer. Eso quiere decir en vida. Y no solo beneficiando a la familia inmediata, sino que también hay que considerar: nosotros no somos de esa clase o de esa cantidad de haber como para incluirlo, pero lo podemos hacer. Si usted tiene algo, si usted tiene tanto, y dice, ya ha dispuesto en su mente, en su corazón, ha pensado en su iglesia. Es cuestión de mentalidad. ¿Por qué nosotros seguimos los hispanos pobres, aún como iglesia, y otras culturas u otras razas no? Porque tienen otra mentalidad. Dicen: me voy a ir, nada me voy a llevar, en vez de partirlo en 2 o en 3 o en 4, lo parto en 5 y esa quinta parte para la iglesia. La iglesia que fue mi familia espiritual, mi familia de fe, que me cobijó, que me amó, que me animó, que estuvo conmigo en las buenas y en las malas, y que se acuerden de mí también. Voy a bendecirlos de ese modo.
Continuamos porque hay que continuar. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Todo, absolutamente todo. Es admirable lo que cada uno haya hecho de su esfuerzo, de su voluntad, para llegar hasta donde se encuentre el día de hoy. Pero nunca, 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 jamás tenemos nosotros que pensar, es que yo, es que yo, es que yo. Les voy a decir, en algún momento, en un momento de mejor prosperidad, si se quiere, con mi esposa, y yo pensaba en ese momento lo bien que había hecho alguna cosa, o lo bien que habíamos hecho algunas cosas, y recuerdo y digo, hicimos bien muchas cosas, y hubo mucho esfuerzo para poder lograr lo que en su momento se logró. Pero ya con otra mentalidad, analizando lo mismo, pero con otra mentalidad, con la mentalidad correcta, finalmente llego a la conclusión de cómo Dios preparó todo y nos lo puso por delante. Nada más. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. En Juan 3:16 es el último y quizás el más importante para recordarnos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Cuando hablamos de dar, sabemos que todo viene de Dios. Cuando hablamos de dar, tiene que haber una gratitud humilde, una humildad grande para con nuestro Dios, porque últimamente todo viene de Él. Y cuando hablamos de todo, estamos hablando de todo y de lo más importante y de lo más valioso que pueda haber. Él incluso dio a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros tuviésemos algo que no podía ser comprado de otra manera: nuestra salvación, nuestra eternidad, el perdón de nuestros pecados. Hermanos, ¿lo pensaron? ¿Lo piensan? ¿Le motiva eso a usted a algo? Tiene que hacerlo. No puede usted pensar o esperar, esto es un pequeño acápite, en decir, cuando yo tenga tanto, cuando yo tenga tanto, cuando yo tenga tanto, voy a dar, voy a ser generoso. ¿Cuándo tiene usted que dar diezmo, por ejemplo? Cuando tiene ingresos. ¿Y de qué? De sus ingresos. ¿Y cuánto? Un porcentaje. Lo mismo es el dar. Hablamos de diezmos, hablamos de ofrendas, hablamos de limosnas. Donde usted quiera catalogar o poner el dar al prójimo, o en ofrendas, le llamamos a veces ofrendas de amor, o en limosnas, aquellas que da aún sin conocer a alguien, simplemente por dar. ¿Cuándo? Si usted espera a tener, nunca tendrá. Porque es una actitud del corazón, de compartir de lo que se tiene. Compartir de lo que se tiene. Yo me acuerdo muy bien, en los 80 sería, 3, 4, 5, estaba en la ciudad de Concepción, en el sur de Chile, estudiando, y la situación económica siempre fue así, insostenible. Así que pensaba en regresarme en realidad. Y en una calle donde yo tomaba la pecera había una señora y su hijo que vendían unos pastelitos. En realidad el único pastel que vendían, o pan dulce, se llama Berlín. No hay algo muy parecido aquí. He visto parecido, pero era lo único. Y los tenía en cajas y es lo que vendían. Yo cuando podía les compraba uno. Pero yo creo que nos hicimos amigos y después ya alguna vez me tienen que haber regalado. O de algún modo hicimos amistad con esa familia, pero lo cierto es que llegó un buen día en donde yo fui ahí y en realidad me fui a despedir. Y se alegraron mucho de verme, pero yo le digo, bueno, vengo a despedirme porque me voy a ir, me voy a regresar a Santiago. ¿Y por qué? Les platiqué. Y me dicen, no se vaya, estamos hablando de gente pobre, muy pobre. Gente que lo único que tiene es esa cajita de pastelitos que vende y de eso hacen su diario vivir. Van a pagar la luz, van a pagar el agua, van a pagar el gas, el cuadro para cocinar, van a pagar el detergente, van a pagar todo, absolutamente todo, por la venta de esa cajita de panes dulces. Y cuando yo les compartí esto, me dicen, mire, estamos, haga de cuenta, me dijo, en verano las ventas van a mejorar y a fin de mes compramos un colchón y usted se va a vivir con nosotros.
perfectos desconocidos. Personas que tristemente no recuerdo el nombre, excepto del hijo, y que nunca conocí siquiera su casa. Pero en ese momento, de lo que no tenían, estaban dispuestos a hacer, a reunir, para dar, para compartir y aún para recibir a un hijo más en una casa que a duras penas la hacían para vivir. Es una prueba, es una de las pruebas que a mí me quedó tremendamente marcada para saber y entender de que no hay que tener para dar, hay que querer. Y en segundo lugar, dije yo, ese fue uno de los ejemplos que me llevaron a pensar, yo quiero algún día ser así, yo quiero algún día ser así, yo quiero algún día ser así. Y traté, y me esforcé, aún sin saber que eso enamoraría a alguien, en este caso a la que ahora es mi esposa, porque yo no sabía que la gente no era así, muy generosa, muy de dar, y yo sí lo hacía, y eso me llevó también a aquello. Gratitud humilde, la dádiva de Dios es vida eterna, el gran regalo de Dios. Generosidad, todo esto nos lleva a que nosotros debemos ser generosos. Sed pues imitadores de Dios. ¿Cree usted que Dios es generoso? Queda ampliamente demostrado de que sí lo es. Y nosotros somos hijos de Dios. Y lo lógico y natural es que los hijos se parezcan a sus padres. Y todavía más que ellos deseen en el fondo de su corazón parecerse a ellos. Hermanos, es una verdadera contradicción que alguien diga yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios y sea tacaño. Y hay personas que sí lo son. Pero bueno, vamos a asumir. Están aprendiendo, están creciendo y lo van a hacer. Además, usted nada, absolutamente nada dará si lo hace de corazón, sin que Dios no lo vea y lo recompense ampliamente. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Porque el que da al pobre, presta a Dios, dice la palabra del Señor. Estamos hablando de su palabra y Dios, créame que la cumple. Y me da mucho gusto porque cuando me olvido yo, no se va a olvidar mi esposa. Me da mucho gusto esto de que al carro, que yo le digo que es de ella, pero yo se lo manejo, ¿verdad? Y que subo y empiezo a buscar. Les voy a decir, traigo algo perdido. Y ya llevo, no sé, un mes buscando y no lo encuentro. Pero mi filosofía es que nada se pierde. Entonces no me desespero. No me entra el pánico. Yo digo, va a aparecer. Porque si no fuera a aparecer, ya lo habría encontrado alguien más y ya habría hecho alguna maldad. Bueno, ahora que lo pienso, son dos cosas las que estoy esperando encontrar. Y voy al carro y empiezo a buscar y abro la puertecita que está arriba y me encontré con un fajote así de billetes. Yo dije, mi esposa no se olvidó. Porque lo que hacemos, llenamos ahí siempre de billetes de a uno, hay que ser honestos, de a uno, pero llenito. Y a veces hay algunos más grandes también. Y eso están ahí para darse. En cualquier lugar, no me importa qué, no me importa quién, es para darse. Y no voy a andar ahí buscando y de dónde saco y haciendo, no, ahí ya saben. Y depende del caso, pues 2, 3, 4, y hemos dado más, mucho más también, pero ahí está. Entonces, es un estilo de vida. ¿Usted cree que alguna vez nos va a faltar algo? No, Señor, nos va a sobrar. Y no damos porque nos sobre, aunque ahora nos sobra. Damos porque hay que ser consecuentes. Porque Dios es dador. Y Dios ama al dador alegre. Y Dios promete que nos va a dar todavía mucho más. No lo hacemos por interés. No. Pero si usted siembra, cosecha. Y si usted quiere sembrar o quiere depositar en el banco del reino de los cielos, no se lo puede llevar el dinero. Tiene que darlo aquí. Depositarlo aquí y ahora. Entonces, la generosidad es parte de nuestro ADN. Probablemente alguien no lo descubra. Y de hecho, porque está joven, porque está pequeño, porque está inmaduro espiritualmente, pero comienza a crecer, comienza a madurar, comienza a dar vuelta a su cabecita, comienza a abrirse su corazón y dice, pues tiene sentido.
Y ahora un hijo se siente bien feliz y bien contento cuando se está pareciendo a su papá. No es lo malo, no es lo enojón, no es lo gruñón, no, nada de eso. Pero Dios no tiene nada de eso, Él es todo amor, todo bondad. Así que cuando hablamos de parecernos a Dios, estamos hablando solamente de adquirir virtudes que Él pueda transmitir a nosotros y hemos de sentirnos contentos. Pero ¿sabes de qué le produce mayor placer a un hijo? Mayor placer que parecerse al papá o a la mamá, porque a los dos se va a parecer, es que la gente lo vea, lo reconozca y le dice: eres igualito. Eres igualito a tu papá, eres igualito a tu mamá. ¿Qué cosa? Y le van a chulear porque es una cosa hermosa aquello. Bueno, como cristianos, como hijos de Dios, es lo que debemos aspirar. Y por eso cuando uno no se comporta a la altura, anda medio enojón, anda medio gruñón, lo que usted quiera, es motivo de vergüenza, es motivo de sentirse frustrado, decir: esto no está bien, algo me está pasando. Pero siempre que usted pueda hacer o mostrar por medio de su carácter su parentesco con Dios, eso le va a provocar placer. Y si eso le provoca placer a usted, ¿cuánto mayor placer le producirá eso a Dios? Dios dijo de su Hijo Jesucristo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Usted no lo ve, usted no lo escucha, pero cada vez que usted hace algo por alguien, cada vez que usted da algo a alguien, que ya vamos a ver eso, Dios lo dice, porque Él lo ve. Nada, absolutamente nada pasa desapercibido de su vista. Él lo ve, Él lo escucha, Él lo apunta y Él se goza. Y usted sabe por qué el Señor le bendice. Cada uno sabe por qué el Señor le bendice y cada uno sabe por qué el Señor no le bendice. Uno más, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, amaos unos a otros entrañablemente. Amaos unos a otros entrañablemente. Eso quiere decir desde lo más profundo de su ser. Los papás, pues, ¿para qué les voy a preguntar? Pero sí les voy a decir: ¿cómo aman a sus hijos? ¿Cómo son sus hijos? Tan guapos, ¿verdad? Tan bonitos. Y las hijas, no se diga, princesas. ¿Perdón? Y las nietas más, dicen: ay, la hermana Rosa me presumiendo sus nietas donde quiera. Y yo también. Oye, qué bonitas salieron. Eso dice los abuelitos cuervos, ¿verdad? Hermanos, eso es amor. Ahora, nosotros tenemos que amarnos de ese modo. Y eso significa que debemos estar dispuestos a dar, a sacrificarnos los unos por nosotros. Y yo sé que de eso aquí hay mucho, gracias al Señor, hay mucho. Y eso significa que no han pasado los años en vano. Quizás no tenemos lo que hubiésemos soñado tener, pero ¿sabe qué? No voy a llamarle aquí una rebeldía. Hubo simplemente una visión distinta. Hay grandes edificios que están quedando vacíos o que simplemente están vacíos de almas caritativas, generosas, amorosas. Aquí el edificio nunca fue lo más importante, sino fue el crecimiento, el carácter de los que aquí nos congregábamos. Y les voy a decir, todos los que aquí se congregan, se han congregado y siguen congregándose, no son los mismos que eran cuando llegaron. Todos han crecido, todos han madurado y son personas ejemplares. Donde quiera que yo voy puedo hablar de mis hermanos de Iglesia Bautista del Calvario y hacerlo con profunda satisfacción. Yo diré: no serán esto, 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 aunque sí son esto y esto, pero lo más importante de todo, aman al Señor y nos amamos. Y nos amamos porque basta que uno diga algo: help, ayuda, todos se lanzarían. Todos se lanzarían. Porque nos amamos. Y eso es fundamental. Es parte también del dar, del amor entrañable. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Sabía usted eso? Que Dios le ama, que Dios le amó. Bueno, debemos recordarlo de tiempo en tiempo. Dios nos ama. ¿Qué tanto nos amó?
y por lo tanto nosotros regresarle ese amor a Él. Ahora es interesante, Dios ama al mundo y Él quiere mostrarles algo. ¿De qué forma puede mostrárselo? Es a través de nosotros. Eso significa que nosotros somos instrumentos del amor de Dios, las manos del amor de Dios, y debemos estar dispuestos para hacerlo. Cuando hablaba de gratitud y de humildad, pensaba mucho en cómo a la hora de nosotros dar lo que sea que demos, a quien sea que se lo demos, debe ser con profunda humildad, con gratitud a Dios por todo lo que Dios ha hecho y hace por nosotros. No tenemos que estar comprando, no sé, máquinas, cosas, para que los que amamos o los que más amamos o los que viven de nosotros estén ahí y estén bien. Mucha gratitud. Y por ese motivo, cuando damos o cuando hacemos algo por alguien, debemos hacerlo con humildad y con mucho respeto. Y el que está haciendo ese algo por alguien y el que está dándole ese algo a alguien, no lo está haciendo él. Recuerde, está siendo un instrumento de Dios. Llámenle usted siervo de Dios, embajador de Dios, etcétera, etcétera. En otras palabras, está cumpliendo una misión. Así que no tengo por qué yo sentirme ufán de estar haciendo algo, de estar dando algo que en realidad no me pertenece, que le pertenece a Dios, porque todo lo que yo tengo viene de la mano de Dios. Alguien y alguna vez dice, no, es que mi inteligencia, es que es mi trabajo, es que es mi esfuerzo, es que es mi vida, son mis horas de trabajo, son mis horas de overtime, etcétera, etcétera. ¿Quién le dio la salud? ¿Quién le da la vida? ¿Quién le da la inteligencia? ¿Quién le da las destrezas? ¿Quién les da cada día de vida? Y aún, y se lo digo sobre todo a los jóvenes, ¿quién le ha dado la belleza? ¿Quién le ha dado el atractivo? Y vemos un bebé que yo no voy a negar, llaman la atención los ojitos de colores, ¿verdad? Yo tengo mi hermana, sus ojos hermosos, su hija sacó sus ojos hermosos y puedo estar hablando con él, le estoy mirando sus ojos muy bonitos, puedo estar hablando con mi sobrino también sus ojos, pero ¿quién se los dio? Entonces, en vez de sentirse orgulloso u orgullosa alguien por cosas como aquellas, en realidad es motivo de estar muy agradecidos y muy humildes y entregados al Señor, porque todo eso lo dio el Señor. Yo les voy a decir, todo me lo dio el Señor, y aquello que no administré bien, lo siento mucho y aún me avergüenzo. Pero lo que me queda, se lo damos todo. No es que quede ni mucho menos, ni tampoco casi nada, pero la conciencia de lo que sea que le quede, de aliento, de vida y de recursos, entregarlos al Señor. ¿Qué podemos dar? Llegamos a la parte más importante todavía. ¿Qué podemos dar? Yo les voy a decir, podemos dar nuestro tiempo, compartir, prestar atención y escuchar a otros. En algunas ocasiones es lo más valioso que podemos ofrecer a alguien, nuestro tiempo y nuestra atención. Nuestro talento que podemos dar, ayudando a otros por medio de lo que sabemos hacer, prestando un servicio voluntario. El talento, usted tiene talento, usted tiene habilidades, usted sabe cosas, eso puede darle, eso puede entregarle. Muchas veces alguien me dice, ¿y me podría hacer una carta? Pues yo ni escribo cartas para mí, pero sé que si me lo propongo puedo hacer una carta bonita. Le vamos a entrar. No le aseguro cuándo exactamente se la voy a dar, pero se la vamos a hacer. Hermano, usted sabe exactamente qué es lo que puede hacer. Hay alguien que dice, oh, mi redacción no está tan buena, pero ¿se la puedo traducir en inglés? Mire, y vamos formando una cadenita de ayuda. Y otro dice, yo se la voy a imprimir y se la voy a poner en un sobre, pero de película, y así sucesivamente. Nuestro talento, cualquiera sea el suyo. ¿Qué podemos dar? Nuestro conocimiento. Podemos ayudar a otros a resolver problemas por medio de los conocimientos que hemos adquirido. Un consejo sabio y oportuno es una llave de oro. Aquí tenemos un hermano que no ha podido congregarse con nosotros porque está en Matamoros y que él es médico. Y algunas veces nos ha sacado de apuros de emergencia, hermano, que su conocimiento, cualquiera sea su conocimiento, puede ponerlo también a disposición de los demás. El conocimiento no es algo barato, es algo que tuvo un costo también que pagarse. Estamos hablando, por ejemplo, de estudios, etcétera, etcétera. Pero que usted lo ponga a disposición de los demás es una gran manera de dar. En cuarto lugar, nuestro afecto. En una sociedad a veces tan carente de calidez y sensibilidad, un abrazo y unas palabras sinceras de afecto pueden marcar la vida de alguien y cambiar su historia. Ahora estamos limitados. Nada, le voy a decir, nada reemplaza
al saludo fraternal, el fuerte apretón de manos, el abrazo, etcétera, etcétera. Pero igual se pueden hacer cosas. Unas palabras, un mensaje, un texto, un audio, alguna cosita en donde nosotros podamos mostrar que hay afecto. ¿Qué podemos hacer finalmente? ¿Qué podemos hacer? El Evangelio. Por sobre todas las cosas, el regalo más preciado que podemos ofrecer a nuestros semejantes es la buena noticia de la salvación en Cristo, el regalo de Dios. Negarlo también vendría a ser la mezquindad más grande. Les voy a decir qué es lo que hago. En el presente no existen muchas oportunidades como para platicar, como dice la expresión, largo y tendido, o sea, holgadamente. Los encuentros son muy breves, muy breves. Pero lo que uno puede hacer, traer alguna literatura, regalar la literatura, traer una tarjeta, traer un teléfono, el WhatsApp o el número telefónico mío está publicado afuera y yo se lo doy a todo el mundo, ando con mis tarjetas. Y le digo, cualquier persona que quiera platicar, que tenga algún problema, que tenga alguna necesidad, no me hable, porque no va a haber tiempo para eso. Si estoy ocupado no puedo yo estar interrumpiendo lo que estoy haciendo, sí les explico. Pero a la hora que sea, me manda un mensaje y yo en el momento que pueda, le escribo la mejor de mis respuestas y esa es mi aportación. Y para llegar a esto, al Evangelio. El Evangelio no siempre habrá oportunidad de entregarlo inmediatamente, pero en un proceso, sí. Entonces, ayúdanos al Señor y aprovechemos esa oportunidad. El costo de no dar, en 1 Corintios 14:26, dice, cuando os reunís, cada uno de vosotros hace esto por los demás. Y dice, hágase todo para edificación. Eso quiere decir que cuando uno no da, fíjese lo que se pierde. Alguien pudiera pensar, bueno, yo no di mi gratitud, por ejemplo. Y sí, todos los que no la escucharon se perdieron esa oportunidad. Pero luego si sumamos eso a alguien tuvo un testimonio, una experiencia, pero buena, y tampoco la dio. O sea, cuando no damos es muy elevado el costo, la pérdida es muy grande. Por eso que tenemos servicios como este en donde hablamos no solo de gratitudes y peticiones, pero hablamos de gratitudes y peticiones. ¿Por qué? Porque de esa forma nos animamos, nos bendecimos mutuamente. Dad y se os dará, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Cómo está dando usted? ¿Está dando generosamente? Yo creo la palabra del Señor y sé que cuando uno da, y no estamos hablando solo de dinero, sino de todo esto, el Señor nos da, el Señor nos bendice. Cada acto de bondad, de generosidad, es como una semilla. ¿Qué se espera de una semilla? Plantar una semilla para que salga un fruto, o plantar una semilla para que de esa pueda salir mucho fruto. Es la esperanza. Es la idea, y si nosotros lo hacemos de la manera correcta, pues el Señor nos lo va a bendecir de ese modo. Un deber y un privilegio. Mas el justo tiene misericordia y da. El impío toma prestado y no paga. Lo lógico sería decir, bueno, el justo toma prestado y paga, pero la verdad es que el justo tiene misericordia y da. Fíjese un poquito en la lógica que hay en esto. El justo entonces no tiene que pedir prestado. El justo es el Hijo de Dios, el justo es el generoso, el justo es el dadivoso. Ese nunca va a tener que pedir prestado, pero tampoco nunca tiene que prestar, sino que es lo que tiene, misericordia y da. Este pasaje resume algo que yo les he dicho también muchas veces: no preste, no preste. No es bueno prestar, no le hace un bien a alguien, se va a meter en problemas, se lo estoy diciendo yo, dé. Pero todo lo que pueda dar, simplemente délo. En otra versión dice, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. En todo os he enseñado el apóstol Pablo que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Más bienaventurado es dar que recibir. Entiéndase, el dar es un deber y un privilegio. Se debe dar, se debe ayudar a los necesitados. Pero también nos dice del privilegio, más bienaventurados, más feliz es dar que recibir. Es bueno recibir. Y de tiempo en tiempo, claro que es bueno. Porque es un detalle, porque es una atención, porque es una muestra de amor. Y eso es bendición. Pero mucho mayor bendición es poder uno dar y dar. Porque entiéndase,
Cuando usted está recibiendo, no está Jesucristo detrás de usted recibiendo, es usted. Pero cuando usted está dando, está Jesucristo detrás y a través de usted obrando. Conclusión, concluimos el día de hoy de la siguiente manera: no importa qué capacidades tenga, en qué sirva y cómo lo haga, todo debe ser para bendición de los demás. ¿Es usted de bendición para los demás? ¿Quiere ser de bendición o robar la bendición? Porque déjeme decirle, usted como hijo de Dios está supuesto a ser bendición. Usted hay obras preparadas de antemano por nuestro Dios para que usted las haga, para que usted bendiga. Por lo tanto, cuando usted no las está haciendo, usted le está robando a determinadas personas esa bendición. Jesucristo concluye diciéndonos: no vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Parafraseado sería: no vine a este mundo para que me den, sino para dar a los demás. Yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Hermanos, si el dar cualquier cosa, todas las cosas, no forma parte fundamental de su carácter, de su vida activa y consciente, piénselo. Piénselo y pídale ayuda al Señor, porque forma parte del carácter de Dios el Padre, de Jesucristo el Hijo y del Espíritu Santo el dar constantemente. Y si usted es hijo de Dios y el Espíritu Santo mora en usted, usted debiera también estar haciendo lo mismo. Acompáñeme, incline su rostro, vamos a orar al Señor. Padre amado, le damos muchísimas gracias porque el día de hoy usted nos recuerda la importancia y la necesidad de dar. Suplicamos, Padre, que nos ayude a tener convicción profunda en nuestro ser de que debemos vivir para dar. Y ese dar no es solamente o exclusivamente lo económico, sino hay tantas formas en que podemos dar, en que podemos bendecir a todo aquel que nos rodea. Ayúdenos y que ese ser de dar comience en casa, en amor, en ayudas, en comprensión, etcétera, etcétera. Que se extienda a nuestra familia de fe, que es Iglesia Bautista del Calvario, y de aquí que pueda extenderse sin límites también a la comunidad. En Cristo Jesús nuestro Señor se lo rogamos. Amén y amén.